Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Hemos estado viendo algunas lecciones de Proverbios y quiero que veamos ya tal vez una de las últimas y vamos a leer de Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el día de hoy quiero que nos enfoquemos sobre todo en este último versículo, versículo 7. Ya hemos visto a través de 4 lecciones los primeros 6 versículos, pero quiero que en esta oportunidad nos centremos en este último versículo, que podría ser el versículo más importante del libro de Proverbios, lo que resume todo, lo que da el punto principal de todo lo que quiere decir este libro. Leámoslo otra vez. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Son versículos muy breves si nosotros nos damos cuenta, pero en cada uno de ellos podemos ir sacando diferentes enseñanzas por cada palabra que se va usando. Cada palabra que está empleada tiene un propósito, tiene un significado y por eso nos hemos detenido tanto en estudiar de esta manera este libro. Entonces, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo primero que tenemos que dejar bien claro es a qué se refiere el temor del Señor, porque pareciera que hoy en día hablar del temor del Señor puede llegar a ser algo un poco complicado, ¿cierto? Con algunas alteraciones, pero ¿cómo? ¿Por qué hay que tenerle miedo a Dios si Dios es amor? Y claro, Dios es amor, pero es importante entonces que entendamos qué quiere decir cuando hablamos del temor de Jehová, el temor del Señor. Cuando hablamos de el temor, si lo definimos de alguna manera no absoluta, pero sí al menos tener la idea, podríamos decir como una profunda y duradera reverencia, una profunda y duradera reverencia ante nuestro Dios, un respeto para su persona, para sus obras y para sus palabras. Entonces, una profunda, sincera, genuina y duradera reverencia y respeto hacia la persona de Dios, sus obras y sus palabras. De esa manera podríamos nosotros llegar a definir lo que es el temor del Señor. Por lo tanto, si yo aplico todas estas cosas que mencionamos respecto al temor del Señor, yo voy a tener mucho respeto hacia lo que es Dios, a su persona. Voy a tener mucho respeto a sus obras, a las cosas que Él ha hecho, a su creación. Tendré respeto hacia las personas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Por eso entonces yo mostraré este tipo de respeto hacia las personas, porque fueron creadas por Dios. Por eso yo respeto tal vez la creación, porque fue también creada por Dios. Entonces, son estos principios que a nosotros nos van a guiar en nuestras vidas. También el respeto que nosotros tenemos por Dios, este temor reverente que tenemos hacia Él, se ve por medio de la reverencia que tenemos ante su palabra. ¿Qué valor tiene para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene en nuestras vidas lo que Él tiene para decirnos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar las Escrituras? ¿Cuál es nuestra actitud
cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros leemos la Biblia, porque no es como leer cualquier otro libro, no es como leer cualquier, alguna otra historia o alguna cosa que leamos ocasionalmente, son las palabras de Dios, son los consejos de Dios, son las cosas que Él quiso que se escribieran para que nosotros pudiésemos entender, leer, reflexionar en ellas. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando un hermano predica, hace un estudio, enseña? ¿Cuál es mi deseo por participar de los estudios bíblicos, por participar de la mayor cantidad de enseñanzas que yo pueda adquirir? ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar su palabra? Esas son preguntas muy importantes que nos podemos hacer. Es importante que crezcamos en el temor del Señor, que lo reverenciemos, que lo respetemos a Él como persona, a las obras que hace y a sus palabras. ¿Cómo podríamos llegar a reverenciarlo más? Conociéndolo más a través de su palabra. Un ejemplo, si nosotros llegamos a conocer a alguien ocasionalmente, le respetamos porque es una persona, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien nos cuenta que esa persona que nosotros estamos conociendo, supongamos, ganó el Premio Nobel de la Paz, o es una persona muy respetada, es una persona que conquistó grandes hazañas, tiene el primer lugar, por ejemplo, en matemáticas, o es una persona que siempre ayuda a los demás? Crece nuestro respeto por esa persona, ¿cierto? Porque comenzamos a ver cosas grandiosas que ha realizado en su vida, pero solamente cuando comenzamos a conocer esas grandes hazañas que ha hecho. Por lo tanto, para que nosotros podamos admirar, amar más a Dios, reverenciar más su nombre, debemos conocerle más. Y para conocerle más, es necesario que también estudiemos más nuestras escrituras, su escritura, nuestras Biblias. Por eso es que es tan importante mi actitud. Es un tema netamente de actitud. La actitud que yo tengo para con Dios, para con sus obras y sus palabras. ¿Qué tan valiosas son para mí? Y de esa manera también se puede demostrar el temor del Señor o la reverencia, el respeto que yo tengo para con Él. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros hablamos de el principio de la sabiduría, podemos verlo bajo 4 perspectivas. La primera, podríamos hablar como el principio, acerca como el fundamento de la sabiduría, como las bases de la sabiduría. Si el fundamento no es firme, si el fundamento de nuestra sabiduría no es un buen soporte y se desploma, entonces todo el edificio, todo lo que nosotros sabíamos, se va a derrumbar. Todo lo que era supuestamente sabiduría se viene abajo. Por lo tanto, lo más importante es que los cimientos de una edificación estén firmes, estén en un ángulo correcto, estén nivelados, que sea un buen cimiento. De lo contrario, la edificación se va a caer. Si nosotros queremos llegar a ser sabios, porque queremos honrar a Dios, porque queremos glorificarle con nuestras vidas, es importante que el cimiento de nuestra sabiduría sea el temor del Señor. Por lo tanto, podríamos entender que lo más importante en la sabiduría es el temor del Señor. Otro ángulo que podríamos nosotros también tener, otra perspectiva respecto a esto, es cuando menciona el principio de la sabiduría, podríamos hablar como el primer paso. El primer paso para llegar a ser sabio es temer a Dios. Si los primeros pasos no se dan en la dirección correcta, por ejemplo, nosotros queremos viajar hacia algún lugar, pero los primeros pasos que damos son en la dirección incorrecta, vamos a perder el tiempo. Así de simple, vamos a perder el tiempo. Por ejemplo, si queremos ir a Santiago, ya hacia el norte de acá de Talca, pero nosotros tomamos la carretera y nos vamos hacia el sur, y cuando vamos avanzando vemos que dice bienvenido a Linares. Ya nos damos cuenta que comenzamos mal y por lo tanto fue una pérdida de tiempo casi de 1 hora y va a tener que devolverse y después llegar de todas maneras al lugar que usted quería llegar. Entonces va a perder el tiempo. Si no comenzamos desde el principio
con los pasos correctos, va a haber una pérdida de tiempo. Quizás un joven dice, no, es que yo quiero vivir mi vida de acuerdo a mi manera, yo quiero tomar estas decisiones porque para mí esto es mucho más valioso, esto es importante. Estoy seguro que esto es lo que me va a hacer, esto es lo que me va a hacer feliz, esto es lo que yo quiero, sin considerar a Dios, sin considerar lo que Él quiere para mi vida. Y empieza a dar pasos, pero después se da cuenta que perdió ¿cuánto? 5, 10, 20 años, y después de 20 años o de algunos años se da cuenta que estaba perdiendo el tiempo y que realmente la vida tiene un sentido cuando yo estoy sirviendo a Dios, va a tener que arrepentirse, va a tener que volver y empezar de cero, hacia el camino que le va a llevar a la sabiduría. Entonces, de alguna u otra manera puede ser que ese joven llegue a Dios y quizás va a tener un gran testimonio diciendo, no, yo anduve haciendo estas cosas, pero ahora el Señor transformó mi vida y me cambió, me hizo ver que estaba en un error. Está bien, pero tal vez se puede evitar perder años de su vida empezando con los pasos correctamente, empezando bien. Por eso, el principio de la sabiduría, para llegar a ser una persona sabia, empieza cuando yo temo a Dios, cuando tengo un temor reverente hacia Él, cuando realmente me importa y considero relevante en mi vida su persona, sus obras, sus palabras, su opinión. Y eso entonces nos va a ayudar a nosotros a ser más sabios. Por eso esto también va ligado con la humildad. Necesitamos ser humildes para considerar que nosotros necesitamos de Dios, que no somos sabios por nosotros mismos, que si tomamos decisiones por nosotros mismos, es probable que equivoquemos el camino, es probable que nos equivoquemos, es probable que nos arrepintamos y tendremos que después tomar otro rumbo. Entonces, es un asunto de humildad, es un asunto también de fe, porque puede ser que yo conozca algo de lo que Dios quiere para mi vida. He escuchado a los hermanos que predican, que plantean sus puntos de vista, que abren las escrituras, y llego a conocer en parte lo que Dios quiere para mi vida. Pero yo quiero tomar otro rumbo. Para mí, me va a hacer feliz otras cosas. Yo creo que encontraré la felicidad en otros lugares. Y finalmente llegamos a un tema de falta de fe. Porque ¿acaso Dios no sabe qué es lo que realmente nos va a hacer feliz? ¿Acaso Dios no sabe qué es lo que realmente es mejor para nosotros? ¿Acaso Dios no es amor, bondad? ¿Acaso Dios no es omnisciente, que Él lo sabe todo? Entonces, ¿cómo podríamos dudar nosotros de Dios? Si Él es tan bueno, si Él es tan misericordioso, si Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo nosotros vamos a dudar de que Dios quiere y tiene lo mejor para nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a saber qué es más apropiado para nosotros? Y llega un punto entonces en que nos ponemos altivos, llega un punto en que nos ponemos un poco soberbios y uno llega a pensar, y sobre todo cuando se es más joven, uno llega a pensar, yo elijo mi camino y yo sé lo que me va a hacer realmente feliz, esto es lo que yo quiero en mi vida. O incluso siendo adulto también, uno puede tener ese tipo de arrogancia. Entonces es importante que haya humildad en nosotros y consideremos a Dios realmente en nuestros caminos. Entonces, si queremos empezar bien, si queremos llegar a ser personas sabias, que tomen buenas decisiones, que tengan buenas familias, que tengan su vida ordenada, que tengan su vida con un sentido y un propósito y que le vaya bien en la vida, necesitamos que el soporte de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de nuestras palabras, sea el temor del Señor, un respeto profundo y duradero, una reverencia hacia su persona, hacia sus obras y sus palabras. Otra perspectiva que podemos ver nosotros acerca de los principios o el principio de la sabiduría puede ser como el lente por el cual interpretamos correctamente ciertas cosas. Si nuestro lente está distorsionado, entonces lo que nosotros vamos a interpretar de la vida también va a estar distorsionado y por lo tanto vamos a tomar malas decisiones. Pero si entendemos lo que las escrituras dicen acerca de Dios, entonces vamos a discernir correctamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y finalmente, otra perspectiva o otra mirada que podemos también tomar del principio de la sabiduría es
principio como normas, como una brújula moral que me indica cuáles son las cosas correctas. ¿Ya? Cuando hablamos como de principios, son como normas, ¿cierto? Son como estándares, protocolos que identifican ciertas cosas, que dicen cómo actuar en diferentes situaciones. Entonces acá podríamos hablar del principio como estas cosas que nos van a orientar, que nos van a guiar. Entonces, en el momento que tomamos una decisión sincera de temer respetuosamente a Dios, vamos entonces a tener este temor, esta reverencia, y nos va a guiar a tomar buenas decisiones, sobre todo en asuntos morales, en los cuales tal vez no sepamos las respuestas a todas las preguntas morales, pero teniendo un respeto y reverencia por Dios, un deseo sincero por querer agradarle y vivir de acuerdo a su voluntad y su carácter, entonces generalmente voy a tomar buenas decisiones respecto a eso. Aunque no tenga la respuesta, voy a actuar de acuerdo a ese temor que yo tengo por Dios. Y repetimos, cuando hablamos de temor a Dios, no hablamos de miedo. No es que le tengamos miedo a Dios. Sí sabemos que Él tiene un poder inmenso, que no se compara al que podríamos nosotros ver en alguna otra cosa o en la creación. No se compara al poder que tiene el mar, al poder que tienen los truenos, los relámpagos. No se compara, es infinito. Sino que se refiere a un temor de reverencia, a un respeto que tenemos hacia Él. Entonces, eso podemos decir respecto a la primera frase. El principio, lo más fundamental, lo primero y lo más importante para llegar a una vida ordenada, una vida sabia que glorifica a Dios, es el temor del Señor. Luego, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lamentablemente, los insensatos, los necios, dice que desprecian la sabiduría, menosprecian la sabiduría de Dios y su enseñanza. Cuando habla acá de los insensatos, cuando habla de los necios, aquí en Proverbios no se refiere a personas que tienen algún déficit intelectual, a personas que quizás les cuesta más aprender, no, porque puede que exista alguna persona con mucho intelecto, una persona muy inteligente, con muchos títulos, una persona con un coeficiente intelectual muy alto, pero a la misma vez ser una persona muy necia por no tener un temor de Dios, por no tener un respeto y reverencia de Dios. Aquí no se está hablando de una persona carente de inteligencia, se habla de una persona en cuanto a lo moral, en si realmente tiene un respeto y una reverencia por Dios, por sus obras y sus palabras. Entonces, todos nosotros podríamos caer en esto, independientemente si se tiene o no se tiene estudios, eso no es relevante, si se tiene o no mucha inteligencia, es irrelevante eso. Acá el asunto es qué tanto valoramos y apreciamos la enseñanza de Dios. Puede ser que nosotros digamos, no, pero yo no desprecio la palabra de Dios, yo no desprecio su sabiduría. Entonces, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuánto o cuántas veces acudimos a la sabiduría de Dios? ¿Cuánto anhelo tenemos por llegar a ser sabios? Hermanos, yo quiero ser muy sabio. Yo quiero ser una persona que tome buenas decisiones. Yo quiero orientar bien también a los jóvenes, a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, a mis amigas, a mis amigos. Quiero orientar y quiero ser una persona sabia para tomar buenas decisiones y para tener una vida ordenada. Porque eso es lo que he aprendido con Proverbios. Muy bien. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para adquirir más sabiduría? Si no estamos haciendo nada, si no estamos estudiando nuestras Biblias, si no estamos participando de estudios bíblicos, si no estamos reflexionando, ni meditando, ni orando, entonces lamentablemente estamos despreciando la sabiduría y la enseñanza de Dios. Por lo tanto, ¿en qué grupo estamos? Si nosotros no queremos conocer más de Dios, si nosotros no queremos ser más sabios o no nos esforzamos en ser más sabios, ¿en qué grupo estamos? ¿De los sabios o de los insensatos? Por eso entonces, hermanos, que es muy importante que entendamos correctamente esto, que cuando hablamos de los insensatos, son personas que voluntariamente están rechazando
ser más sabios. Están rechazando la sabiduría que Dios nos puede dar. Porque puede ser que usted se sienta una persona, no sé, que no tiene tanta capacidad para entender un texto. Tal vez usted lee y no entiende, y tiene que leer 1, 2, 3, 4 o 10 veces un pasaje y recién entender algunas ideas. Pero no se trata de nuestra capacidad de aprendizaje. Se trata de nuestra actitud, de nuestro corazón. Si realmente yo quiero aprender, y como hemos visto en otras lecciones, a veces va a ser necesario que nos esforcemos mucho más, que nos quememos las pestañas estudiando, pero Dios nos va a iluminar el entendimiento siempre y cuando nosotros humildemente reconozcamos que no podemos solos y le solicitamos a Él, le rogamos que nos ayude a entender. Pero qué tan importante es para nosotros llegar a entender esto. En Lucas 12, versículos 16 al 20, nosotros podemos leer el relato de una persona muy inteligente, una persona muy poderosa. Lucas 12, versículos 16 al 20. Fíjese, vemos a un hombre inteligente, un hombre que había producido mucho. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, esto las tierras de un hombre. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, ¿a quién? A mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. Un hombre muy inteligente, ¿cierto? Un hombre que fue capaz de producir mucho, que su tierra le produjo muchos bienes. ¿Cuál fue su reacción? La verdad es que no tengo dónde guardar todo esto. Así que voy a derrumbar lo que tengo y voy a hacer algo mucho más grande para dejar todo lo que he producido y voy a tener muchos años para poder vivir de esto. ¿Y qué dijo? A sí mismo se dijo, alma, ¿cierto? Como que se habla a sí mismo. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Entonces ahora disfruta la vida como tú quieras. En ningún momento consideró a Dios. Habló consigo mismo como si Dios no existiera. En ningún momento él pidió sabiduría a Dios o se preocupó siquiera de su prójimo, de las personas que tal vez necesitan. Él quizás pudo haber ayudado a muchas otras personas que estaban en condición de calle, que estaban sin un hogar, personas que morían de hambre. No, él siguió pensando en sí mismo. Pensó en acumular y acumular cosas, enriquecerse. Pero ¿en qué momento puso a Dios en su vida? Entonces, es una persona inteligente, pero Dios le llamó necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Has trabajado tanto, has sido muy inteligente en llevar tus negocios y ahora tienes mucho de todo, pero esta noche vas a morir. Hermanos, la vida es muy frágil. La vida es como la neblina. Uno puede tener muchas aspiraciones. Quizás un joven, quizás un adulto, puede tener muchas aspiraciones, llegar a ser alguien importante o llegar a tener una gran casa o tener muchas cosas, muchas propiedades o lo que sea, muchas ambiciones. Y puede que se esté esforzando mucho en lograrlas. Pero puede ser que en un abrir y cerrar de ojos todo se derrumbe, todo se destruya. Puede ser que nosotros muramos. ¿Y para quién va a quedar todo eso? No lo va a poder disfrutar. Entonces, eso es necio. Dios no está diciendo que es malo tener posesiones. Dios no está diciendo que es malo optar a una mejor vida, a una mejor calidad de vida, a tener muchas cosas, a tener muchas posesiones. No está hablando que es malo ser rico tampoco, o que es pecado, o que Él lo va a mirar mal.
No, Dios bendice a sus hijos y a algunos les da más que a otros. Algunos hermanos pueden ser que tengan mucho dinero, que tengan empresas, que tengan su propio avión. Hay diferentes tipos de hermanos con diferentes situaciones. El asunto está en mi prioridad y qué tanto yo involucro a Dios en mis planes. Cuánto yo involucro a Dios en mis ambiciones, en mis metas. ¿Cuántas de esas metas, cuántos de esos objetivos personales tienen un carácter espiritual? No es malo hacer aquello, pero sí es malo cuando sobrepasa en cuanto a importancia respecto a lo espiritual. Para glorificar a Dios y vivir con una reverencia muy grande, no es imprescindible, no es necesario que usted llegue a ser un maestro, no es necesario que llegue a ser un evangelista o pastor en su iglesia, no es necesario esas cosas. Puede ser que usted sea un arquitecto, un obrero, un profesor, ama de casa, lo que usted sea, pero lo más importante es que sea lo que estemos haciendo, honremos y glorifiquemos a Dios. Sea como estemos sirviendo, mostremos una actitud de reverencia a Dios. Hagamos, por ejemplo, negocios de acuerdo a la voluntad de Dios. Trabajemos y sirvamos tal vez a nuestros jefes o a la empresa en la que estemos como sirviendo al Señor. Que siempre demos lo mejor de nosotros mismos. Que en lo que estemos haciendo podamos honrar a Él. Y que siempre sea de acuerdo a su carácter y su voluntad. Eso es lo más importante. Que sirvamos de acuerdo a nuestro llamamiento. Y si no nos dedicamos a lo que es el Evangelio, entonces el trabajo secular que tenemos lo hacemos honrando y glorificando a Dios. La vida pasa en un segundo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Redimamos el tiempo porque los días son malos. Usemos nuestra vida, usemos nuestro tiempo con sabiduría para no perder tiempo en un camino que me va a llevar a la perdición, para no perder tiempo en un camino que me va a llevar a nada y que va a llegar un momento en que quizás diga, no tengo contentamiento de mis días, de mi vida. He desperdiciado mucho tiempo en cosas que no tienen propósito, que no tienen sentido. Entonces, si escuchamos hoy el mensaje, ahora entonces reflexionemos, ahora entonces hagamos las cosas correctamente. No seamos necios pensando solo en nosotros mismos y lo terrenal, consultándonos a nosotros mismos lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, dónde debemos vivir, qué debemos estudiar, qué decisiones debemos tomar para mi familia. Si Cristo nos ha redimido, entonces vivamos para Él, pertenecemos a Él, así como dice en 2 Corintios 5:15. No debemos ser como este hombre necio, que vivía para sí mismo y no consideró a Dios en su vida, y todo resultó vano. Ahora, ¿por qué son necios? ¿Por qué una persona es necia cuando quiere hacer las cosas simplemente a su voluntad? Como dijimos, Dios lo sabe todo. Son tres cosas. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros no. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Dios también es bueno y es bueno en gran manera. Él realmente es bueno. Ninguno es bueno sino solamente uno. Dios es realmente bueno. Entonces, Él no va a querer algo malo para nosotros. Si Él nos tiene prometido algo, es porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Y como es tan bueno, eso nos quiere dar. Y Dios está lleno de amor. Por eso, no podríamos dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Es muchísimo mejor a lo que nosotros podríamos conseguir con nuestro esfuerzo. Rechazaremos entonces los planes de un Dios omnisciente, de un Dios bueno y lleno de amor, que de verdad tiene un plan maravilloso para nosotros, por seguir nuestros propios planes. Eso sería una tremenda necedad. Finalmente, ¿por qué los necios desprecian la sabiduría? Recordemos que la sabiduría es cualquier pensamiento, disposición o actitud, obra, acciones que nosotros hacemos para glorificar y honrar a Dios, que estén de acuerdo a su carácter y su voluntad. Por lo tanto, una persona insensata que desprecia la sabiduría es una persona que no quiere
conducirse de acuerdo a lo que otro le diga. Por eso desprecian la sabiduría, porque no quieren que Dios les diga cómo vivir su vida. No quieren someterse bajo sus estándares o su régimen. Quieren hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Nosotros, si somos cristianos, obviamente no vamos a vivir así como vive el mundo. No vamos a despreciar la sabiduría, no vamos a despreciar la enseñanza. Vamos a hacer lo mejor de nosotros mismos y tal vez no sea perfecto, pero vamos a hacer el esfuerzo por glorificar a Dios. Un predicador dijo una vez que las personas rechazan o aborrecen la voluntad de Dios porque no es la voluntad de ellos. Antes de que llegara a Cristo se tiene la idea de ser uno su propio Dios. Uno quiere hacer lo que se le antoja, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo. Quiere hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Nos gobernamos a nosotros mismos. Y no queremos que nadie tome la dirección de nuestras vidas. Al menos así funciona en la mayoría de los casos. ¿Y por qué? Porque es diferente de nuestra voluntad. Por eso tal vez está este rechazo o este desprecio por la sabiduría y la inteligencia de Dios. Porque no se quiere vivir de acuerdo a su carácter, a su voluntad. Y ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Se acuerdan de lo que pasó cuando Jesús vino al mundo? Y lo que dice Juan respecto a este verbo encarnado. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Bueno, en primer lugar, uno puede ver en el capítulo 1 de Juan, versículo 11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, él vino a los suyos y no le recibieron. Después el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿cierto? Jesús vino al mundo para salvar, entonces vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la respuesta. Esa es la razón por la que los hombres aborrecen la sabiduría y la instrucción de Dios. Porque sus obras son malas. Esa es la razón por la que tal vez nosotros podríamos en algún momento llegar a rechazar la sabiduría de Dios o no interesarnos tanto en ella. Porque llegamos a amar más, tal vez, o las personas llegan a amar más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿en dónde está nuestra prioridad o nuestro foco en este sentido? Entonces, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros no caigamos en esto, hermanos. Usemos nuestro tiempo sabiamente. Si alguien está escuchando este mensaje y tal vez se da cuenta que no está valorando realmente la instrucción de Dios, que no está valorando realmente su voluntad, que realmente no está teniendo una reverencia que Dios merece o que su palabra merece, entonces este es el momento en que nosotros tomemos una decisión en nuestras vidas, tomemos cartas sobre el asunto y comencemos a interesarnos más en su palabra, dediquemos más tiempo a escudriñar sus escrituras, a adquirir más sabiduría. ¿Para qué? Para vivir vidas que glorifiquen a Dios, para pensar, para actuar, ¿cierto? Para orar, para tomar decisiones, para planear en nuestras vidas conforme al carácter y la voluntad de Dios, para que tengamos matrimonios ordenados, familias ordenadas, para que nos vaya bien también en nuestro trabajo, para que en todo aspecto de nuestras vidas nosotros podamos honrar y glorificar a Dios. Por eso, entonces, hermanos, temamos a Dios, temamos a su palabra. ¿Cómo? Con reverencia, con respeto, valorémosla y apreciémosla. Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más sublime que cualquier otra cosa que nosotros nos podríamos imaginar. Es mucho mejor que lo que nosotros podríamos conseguir con nuestras propias obras. Creamos a Dios, creamos que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor y confiemos en Él.
admirémosle, conozcámosle y sigamos este camino hacia la sabiduría, porque la sabiduría es Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros caminamos hacia la sabiduría, caminamos hacia Jesús. Si nosotros nos hacemos más sabios, nos hacemos más como Jesús. Dios les bendiga.